Bueno, este video es una ilustración de lo que pasó ese día especial de Pentecostés, que es el día que estamos celebrando hoy, que la iglesia celebra en todo el mundo, el día de que recibieron el Espíritu Santo. El día de Pentecostés es un día muy especial que en realidad pues marca una historia importante de cómo los discípulos, después de tener miedo, se volvieron valientes por medio de recibir ese Espíritu Santo que, se recuerdan, el domingo pasado decía, cuando llegue ese Espíritu les dará poder. Y ese fue el poder que Dios le dio, de hablar en diferentes lenguajes, no hablar en sonidos raros, porque mucha gente confunde el hablar en lenguas con sonidos raros. Eso se llama glosolalia, repetir sonidos raros. Lo que pasó en el día de Pentecostés fue algo real. Ellos hablaron diferentes idiomas y toda la gente los entendía, porque dice que en esa región, que cuando estaban todos reunidos, no todos hablaban el mismo lenguaje, porque dice que había pardos, medos, mesopotamios, elemitas, de Judea, Capadocia, de pronto de Asia, unos de África y romanos, pero dice que cada uno los escuchó hablar de las maravillas de Dios en su propio lenguaje, en su propio idioma. O sea que no fue un sonido de raro y que la gente se quedó, ¿qué es esto? No entendemos, no, que todos entendieron las maravillas de Dios en su propio idioma. Y eso es una gran bendición, el saber de que pasó la promesa y se cumplió lo que Jesucristo les había dicho. No se vayan de aquí, estén reunidos orando hasta que reciban la promesa de mi Padre, que les enviará el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es lo que se celebra en este día, el día de Pentecostés. Y entonces el tema para este domingo es del miedo al fuego. ¿Por qué del miedo al fuego? Recordamos que, por ejemplo, a los discípulos después de la crucifixión andaban escondidos, temerosos, no querían salir, tenían miedo de que los mataran y tanta cosa que pasó en la cabeza de ellos, que estuvieron escondidos. Estaban escondidos, no querían salir para que no dijeran que ellos tenían relación con Jesús, que ellos conocían a Jesús, que fueron sus discípulos y que también los mataran. Pero después de ese día de Pentecostés, todas las cosas cambiaron. Y estos hombres, después de tener miedo, se volvieron valientes. Entonces, hay momentos en la vida en los que el miedo nos encierra también a nosotros. Así como ellos pasaron encerrados por temor, hay ocasiones que ese miedo a nosotros también nos encierra. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a fallar, a veces tenemos miedo de hablar o tenemos miedo de cambiar. Entonces, eso no es algo nuevo, sino que también es parte de lo que los discípulos sentían, ese miedo. Todavía pasa en nosotros, tenemos varias áreas en nuestra vida que tenemos temor de anunciarlo y darnos a conocer tal y como nosotros somos. Los discípulos conocían muy bien ese miedo. Después de la crucifixión de Jesús, ellos no estaban predicando en las calles, no estaban llenos de valentía, no, que estaban temerosos, estaban escondidos detrás de las puertas cerradas. El mismo Pedro, que había prometido fidelidad, terminó negando a Jesús 3 veces. Los discípulos estaban confundidos, estaban heridos y estaban totalmente paralizados. No sabían qué hacer. El miedo de ellos llega el momento que se convierte en fuego. No porque los discípulos fueran más fuertes, porque seguían siendo los mismos de siempre. No porque finalmente entendieran todo, porque no lo entendían, estaban confundidos todavía. Pasaron al fuego porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Descendió sobre ellos.
Pentecostés es el momento en que en la resurrección deja de ser solamente un acontecimiento que había ocurrido y se convierte en una realidad viva dentro del pueblo de Dios. Por eso esta serie se llama El pueblo de la resurrección. Estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo porque había una promesa. Y ese espíritu llega a un pueblo temeroso, como nosotros. Igualmente con nosotros que tenemos temores de algo. Entonces, el texto bíblico dice que todos estaban juntos en un mismo lugar, que todos estaban orando y esperando ese día. Ninguno de ellos eran héroes espirituales. Ellos eran personas comunes esperando una promesa que Jesús les había dado. Y en ese temor, en esa confusión estaban ellos y de repente, dice que vino del cielo un estruendo como de fuego, que caían como lenguas de fuego y reposaban sobre cada uno de ellos. Y le aparecieron a cada uno de ellos lenguas repartidas, dice en la Biblia, como de fuego. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, otro lenguaje o un dialecto. Pero lo importante de esto es de que anunciaron las verdades de Jesucristo, lo que pasó en la crucifixión, lo que pasó en la resurrección, y toda la gente oyó el evangelio en su propio idioma. El fuego en la Biblia representa la presencia de Dios. Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiendo. Había fuego. Dios guió al pueblo de Israel por las noches en el desierto con una columna de fuego. Y ahora descendió como fuego, como lenguas de fuego del cielo, y reposó sobre cada uno de los apóstoles. Ese fuego no cae sobre un monte ni sobre un templo. Cae sobre personas normales, comunes, como ustedes y como yo. Y ahora ese fuego no cae sobre los apóstoles únicamente, sino que también reposa en cada uno de nosotros. Ese mismo espíritu que cayó sobre los discípulos es el mismo espíritu que Dios nos promete a nosotros por medio del bautismo. Porque dice que cuando nosotros somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. La presencia de Dios ahora no está limitada. No está limitada solo a esos 12. El Espíritu Santo ahora habita en su pueblo, en nosotros, en su iglesia. Porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y ese mismo Espíritu vive dentro de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. La iglesia nace cuando Dios llena a personas ordinarias con su presencia extraordinaria. Ahí nace la iglesia, la que es guiada por Dios, la que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y es cuando nosotros decimos, somos la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Nosotros que somos guiados por Dios mismo. El Espíritu Santo transforma el miedo y lo vuelve en valentía. Antes de Pentecostés, Pedro tenía miedo de admitir que conocía a Jesús. Pero después de Pentecostés, Pedro predica públicamente a miles de personas. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió que Pedro hiciera todo eso? Pedro no cambió al mundo alrededor de él. Lo que cambió fue el poder dentro de él. El poder dentro de él, porque cuando él recibió el Espíritu Santo, recibió poder. El poder de perder el miedo, el poder de tener valentía, el poder de
comenzar a predicar sin temor y decir las maravillas de Dios en diferentes lenguajes. Ese es el milagro de Pentecostés. Ese es el milagro que experimentamos gracias a ese Pentecostés en todo el mundo, porque en todo el mundo, en diferentes lenguas, diferente nación, se predica el mismo Cristo en diferentes idiomas. El Espíritu Santo no solamente nos consuela, el Espíritu Santo también nos transforma, nos hace diferentes. Muchas veces pensamos que el valor cristiano significa no tener miedo. Y no es así. También nosotros como cristianos sentimos miedo. La Biblia muestra otra cosa. El valor cristiano no es ausencia del miedo. El valor cristiano no es ausencia del miedo. Es la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestro miedo. En medio de nuestro miedo, el Espíritu Santo está ahí y nos da valentía. Nos da coraje para hacer las cosas. Nos impulsa, nos guía, nos enseña. Y ese es el poder que se recibe por medio del Espíritu Santo. No es dejar de tener miedo, es hacer las cosas aún con el miedo, pero con la guía del Espíritu Santo. Los discípulos todavía vivían bajo amenaza romana. Tenían miedo, si salimos nos matan, pero tenemos valor. Vamos, prediquemos. Y eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Hay muchos países que tienen temor de hablar de Jesucristo porque los matan. Hay creyentes que aman a Cristo, pero viven encerrados espiritualmente. Solo quieren para ellos, no quieren compartirlo por temor a algo. Por tal vez miedo al rechazo. Tal vez miedo a compartir su fe. Tal vez por miedo a servir. Por miedo a perdonar. Por miedo a comenzar de nuevo. O tienen miedo de confiar en Dios completamente. Y yo les aseguro que ese mismo espíritu que bajó en Pentecostés nos recuerda que Dios no abandona a personas débiles. Él llena a personas débiles con su Espíritu Santo para que tomemos fuerza, poder y control, aún en medio del miedo. El Espíritu Santo crea una iglesia en medio del temor de nosotros con poder para todas las naciones. Para todas las naciones. Por eso Jesús, antes de ascender al cielo, también les dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas aquellas cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y esa misión todavía continúa el día de hoy. Porque todos nosotros que hemos sido bautizados, ya sea de niño, ya sea de joven o sea de adulto, hemos recibido ese mismo espíritu y tenemos la misma misión. Vayan, prediquen, enséñenles a la gente quién es Jesús. Y la misión sigue y la iglesia sigue creciendo, creciendo y creciendo. Algo hermoso resulta en ese relato de Pentecostés. Cada persona escucha en su propio idioma las maravillas de Dios. Decía la Escritura: pardos, medios, egipcios, romanos, todos oyen las maravillas de Dios en su propio idioma. Pentecostés revierte la división que pasó en la Torre de Babel. ¿Han leído la historia de la Torre de Babel? El pueblo de Dios comienza a construir una torre que dijeron: lleguemos con una torre hasta el cielo y miramos dónde vive Dios. Y estaban construyendo esa torre y Dios viene y confunde todas las lenguas. Y ya después ninguno se entendía porque todos hablaban diferente idioma y ninguno se entendía.
el Pentecostés vino a reversar todo eso y los pone a todos a hablar en diferentes idiomas. En Pentecostés el Espíritu Santo une a personas diferentes y las une en Cristo. La iglesia no nace como un club privado, porque la iglesia no es un club privado. Nace como un pueblo para amarse y unirse en todas las naciones. En todas las naciones. El Evangelio no pertenece a un solo idioma, a una sola cultura, a solo una clase social. El Espíritu Santo rompe barreras, porque es para todos. Rompe barreras raciales, culturales, económicas, generacionales, porque va de generación en generación. El Pentecostés rompe con todo eso porque es para todos. Por eso es que se habló de las maravillas de Dios en diferentes idiomas. En Cristo Jesús, personas diferentes son hechas una sola familia, la familia de Cristo, la iglesia. Esa sigue siendo la misión de la iglesia hoy. Llevar las buenas nuevas de Jesús a todos, a todos. Así que el fuego del Espíritu Santo de Pentecostés todavía sigue encendido hasta el día de hoy. Todavía está ardiendo, todavía sigue trabajando. Pedro explica lo que está ocurriendo citando al profeta Joel, que el profeta Joel había dicho en el Antiguo Testamento una profecía que iba a pasar en el futuro y dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y se estaba cumpliendo en un día como hoy. Se estaba cumpliendo en un día como hoy. No sobre unos pocos, no solamente sobre líderes, dice que era sobre toda carne. Y tú y yo somos carne. Ese mismo espíritu está en ti hoy. Ese mismo espíritu te va a acompañar hoy y va a estar contigo siempre, siempre, porque sigue ardiendo todavía. Va a caer sobre jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, siervos, siervas. Pentecostés significa que el Espíritu de Dios está disponible para todo creyente. Está disponible para todo creyente. A veces pensamos, yo no soy suficientemente preparado como para que pueda hablar o que reciba el Espíritu Santo. O a veces decimos, es que yo no sé hablar. Yo no soy importante, ¿quién me va a escuchar? Es que Dios no puede usarme. Pero Pentecostés destruye todas esas excusas, porque son excusas que nosotros usamos para no hacer nuestro trabajo. Pero Pentecostés viene y destruye todas esas excusas. Dios toma personas comunes y las convierte en testigos de Cristo. El libro de los Hechos está lleno de personas ordinarias como nosotros, llena de pecadores, con viudas, extranjeros, perseguidos, creyentes imperfectos. Y aún así, el Espíritu transforma al mundo a través de ellos. Nosotros no somos la excepción. Él no anda buscando perfectos, anda buscando corazones que estén dispuestos a escuchar su voz y a seguirlo. Y ahí es donde transforma nuestras vidas. Y es cuando los discípulos vienen y pasan del miedo al fuego. Y es donde tú y yo ahora podemos pasar de nuestros temores a la valentía y al fuego de Dios, que sigue ardiendo en nosotros, sigue ardiendo en nuestros corazones. La pregunta no es solamente, ¿qué ocurrió en Jerusalén hace 2000 años? La pregunta es, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros hoy? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en mi vida hoy? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida hoy? Porque eso no solo se quedó para hace 2000 años, porque el Espíritu sigue ahora, hoy y siempre en nosotros.
Tal vez algunos llegan cansados, o tal vez otros llegan con temor, tal vez sintiéndose apagados espiritualmente. Pentecostés es una invitación a recordar. El mismo espíritu que descendió sobre la iglesia primitiva sigue obrando hoy. Ese mismo espíritu que descendió sobre la iglesia hace más de 2000 años sigue activo hoy. Te da el poder para que no seas débil, esperanza al que está cansado, valor al que tiene miedo y fe al que tiene duda. Eso es lo que sigue haciendo el Espíritu Santo de hoy en día, hoy en día. También le da vida a los corazones apagados. Les da vida, nos transforma. La iglesia no vive por su propia fuerza. Vivimos por el poder del Espíritu Santo de Dios y es lo que nos mantiene fuertes, es lo que nos mantiene aquí, escuchando de Dios, aprendiendo de Él. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo puede crecer nuestra fe si no escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo puede crecer nuestra fe si no venimos y vivimos la palabra de Dios? ¿O quién puede decir que tiene fe si no escucha la palabra de Dios? Es necesario escucharla porque la fe viene por el oír y el oír esa hermosa y maravillosa palabra. En conclusión, los discípulos comenzaron escondidos en un cuarto, pero terminaron anunciando a Jesucristo en todo el mundo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Transforma el temor en valentía, la confusión en propósito, el silencio en testimonio, personas comunes en instrumentos para el reino de Dios. Eso es lo que pasa. Eso es lo que va a pasar en nosotros. Vamos a ser instrumentos de Dios. Pentecostés nos recuerda que el fuego de Dios no se apagó en el libro de Hechos. Ese fuego sigue vivo hoy. El mismo espíritu que llenó a Pedro, a Juan y a los primeros discípulos también ha sido derramado sobre nosotros y nos está llenando hoy. Está ardiendo dentro de nosotros hoy. Por eso la iglesia puede aprender a vivir sin miedo, porque Cristo ha resucitado, porque el Espíritu Santo de Dios ha venido y porque Dios todavía sigue transformando vidas ordinarias con su poder extraordinario y vivimos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos.